Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de marzo de 2016 y esto es La Contracrónica. Hoy, más que Podenoticia, lo que tengo es Podemocrisis o Podecrisis o como queréis llamarla. Como habéis podido ver en los periódicos esta mañana, no se habla de otra cosa. El todo Madrid y la toda España están hablando de la crisis de Podemos, que ayer por la noche, a deshoras, como están haciendo estos las cosas, trabajan un poco como el Che Guevara y como los revolucionarios cubanos, de madrugada. ¿Se deben de levantar tardísimo o es que están todo el día en esto intrigando y al final a eso de las 9 o de las 10 de la noche es cuando toman las decisiones? El hecho es que desde ayer por la noche la crisis podemita ha terminado por estallar y nos ha dejado a todos un poco alucinados, a unos más que a otros. Yo sinceramente me esperaba que iba a suceder algo así, no de una manera tan violenta, pero sí sabía que se tenía que romper aquella vasija por algún lado. Y la pregunta que todo el mundo se hace ahora es ¿en qué consiste esto de la Podemocrisis? Porque hasta hace 4 días o 4 horas los veíamos todos tan felices en La Sexta, caminando por el Congreso de los Diputados que parecían vaqueros de una película de Hollywood. La apariencia desde fuera, por lo menos para el común de los mortales, era toda la contraria. Estos tíos están muy bien cohesionados, se quieren mucho, se abrazan mucho, estaban con lo del esto es una fábrica de amor, se dan besos. Acordaos el chusco que se dieron Domènech y el propio Pablo Iglesias hace ¿cuánto? 15 días en el mismo Congreso de los Diputados. La idea un poco general, y esto lo he hablado con gente de todo tipo, gente que no sigue la información política, era esa. Estos son amigos, ¿no? Te dicen. Estos son amigos y se llevan bien y se nota la buena sintonía. Pues al final no era tan buena. Había que mirar un poquitín por debajo o leer entre líneas para darse cuenta que la sintonía no era buena porque era imposible que fuese buena. Y si todavía estuviesen en la oposición, quiero decir, estuviesen donde estaban, en las calles, o mejor dicho en perro flautés, en las calles, si estuviesen en las calles, pues no pasaría nada porque no habría o tendrían un pequeño cisma, pero pasaría desapercibido, o directamente no. Cuando estaban en las calles estaban todos muy bien cohesionados porque tenían un objetivo común. Ahora cada uno ha desvelado o quiere que se imponga su propio objetivo, y es ahí donde ha salido el problema que hemos visto hoy, que se ha desbordado por completo y que tenemos a todo el país hablando de ello. Las señales eran muchas y no solo se habían dado en Madrid, se habían dado en el País Vasco, se habían dado en Cantabria, se habían dado en Galicia, se habían dado en La Rioja, se habían dado dentro del propio Madrid, de la sede regional o del círculo, de como lo llamen, o del Consejo Regional de Madrid, y ayer estalló todo porque de noche, repito, salió Pablo Iglesias y dijo que cesaba. Insisto, la palabra fue cesaba a Sergio Pascual, que era el secretario de organización de Podemos en Madrid. Sergio Pascual no es un cualquiera, Sergio Pascual es un íntimo de Íñigo Errejón, fueron de hecho hasta compañeros de piso, por lo tanto, lo que nos estaba diciendo Pablo Iglesias es: tengo un mogollón encima de 3 pares de cojones. Es decir, esto es una crisis y es una crisis de verdad, es una podemocrisis. ¿De dónde viene todo esto? Pues habría que ir al origen y a la esencia misma de lo que es Podemos. Podemos no es propiamente un partido político, no lo es todavía, quizá en el futuro lo termine siendo. Hoy por hoy no lo es. Hoy es un movimiento muy heterogéneo. Yo lo he escrito en muchísimas ocasiones, podéis mirarlo en mi página web o ir a mis artículos del último año y veréis que repito esta idea una y otra vez. Esto es un movimiento extraño, no se conocía nada similar en la política española o no se conocía que hubiera llegado tan lejos, de ahí que nos extrañe. Muchos tienden a pensar que realmente Podemos es como el PSOE o como el PP o incluso como Izquierda Unida. Izquierda Unida, siendo un partido, no era propiamente, era una coalición, pero funcionaba como un partido y funciona como un partido, ya tenía sus dimes y sus diretes, por aquellos de que no dejaba de ser una coalición de distintos partidos. Últimamente menos, pero en el pasado sí que los llegó a tener. El Partido Socialista, en cambio, es un partido propiamente dicho. Puedes tener un problema en una sede regional, pero a fin de cuentas no deja de ser un partido con una jerarquía clara. Y el Partido Popular no digo nada más. El Partido Popular es un partido presidencialista, caudillista, donde hay un tío que manda y los demás obedecen. De cara a hacer política, la estructura del Partido Popular es la más eficiente. No es casualidad que estén en el gobierno y que hasta ahora que se les está resquebrajando esto por motivos obvios, porque pueden perder el poder, no dice, ojo,
y no dice nadie ni mu dentro del PP, o no te lo dicen solo en privado, pero no desde luego en público. Bueno, pues Podemos es un movimiento que tiene además un añadido extra. Tiene un liderazgo muy débil. Un liderazgo muy débil que además es múltiple. ¿Quién es el líder de Podemos? Mediáticamente es Pablo Iglesias, y eso está claro. Acordaos las elecciones de 2014, las de hace 2 años, las europeas, como el logotipo del partido era una silueta, o era Pablo Iglesias silueteado. Se le veía perfectamente, era muy reconocible. Eso, por ejemplo, fue un acierto, es cuando se hablaba de Pablemos. Si mal no os acordáis, el partido era él y él era el partido. La gente votaba al tío de la coleta. Fue una estrategia electoral muy inteligente porque les posibilitó meterse de cabeza en sacar 1 millón y pico de votos y meterse de cabeza en el Parlamento de Estrasburgo. El Podemos está más aglutinado, o los que forman Podemos están más... No estoy hablando de los votantes, los votantes se los han quitado esencialmente al Partido Socialista. Estoy hablando de los miembros y de los cabecillas y de los más volcados, de los militantes, esa es la palabra, de los militantes, de los que están militando allí desde los primeros tiempos o que se apuntaron el año pasado. Los aglutina más los intereses no tanto individuales como de grupo, de los distintos grupos que lo integran, que ideas. Es decir, unas ideas concretas. Todos sabemos que son progres, o más allá de progres, que hay comunistas, pero no solo. Hay socialistas, hay anarquistas, hay de todo. Hay perroflautas de base, hay gente que no sabe lo que es, pero le gusta la musiquilla como suena y les parece que son todos muy divinos de la muerte. En el fondo, encontrar una base de ideas es difícil porque Podemos se aupó a las cámaras con un programa a la contra. No lo olvidéis. Podemos es que piensa Podemos. Yo sé que piensa, no sé qué piensa, pero sí sé que no piensa. Y sé, la gente te decía hace unos meses, yo sé contra qué está Podemos. Todavía no sé bien si está a favor de esto o está a favor de lo otro. Si recordáis, por ejemplo, su programa económico famoso, de eso hace ya tiempo, era un programa socialdemócrata, el que le hizo Navarro y demás, una socialdemocracia dura, pero socialdemócrata, pero ni siquiera lo habían hablado entre ellos, necesitaban un documento y lo sacaron. Estaban, si recordáis, durante el año 2014, que ese sí lo recuerdo perfectamente, estaban siempre diciendo, esto todavía lo tenemos que consensuar. Era muy usual que las tertulias de la televisión le sacasen, bueno, ¿y vosotros qué pensáis de esto? Y no podían dar ninguna respuesta porque simplemente no la tenían. Era un partido concebido desde la contra. Hoy, a estas alturas, en marzo de 2016, lo que tiene Podemos son 2 fracturas abiertas. 2 fracturas, que se han transformado ya en casi fracturas sangrantes. De ahí que se haya terminado la cosa por romper. La primera de ellas es la tensión que hay entre el centro, no el centro Madrid, me refiero, el centro del partido. Está en Madrid, pero podría estar en cualquier otro lugar. Podría estar en Llanes, o podría estar en Almería, o podría estar en Menorca. Es decir, el centro del partido como tal. El centro y las llamadas confluencias regionales. Eso de confluencia es un invento suyo. Tienen una habilidad pasmosa para inventarse palabras. Son más habilidosos que yo. Crear palabras nuevas. Las confluencias no son más que aliados regionales. Es lo que antiguamente se llamaba coalición, pues ellos lo llaman confluencia, porque confluyen. Nada más. Es que conocen bien el poder de las palabras y lo emplean siempre, o intentan emplearlo siempre a su favor. Ahí tenemos, por ejemplo, a Compromís los valencianos, que les dieron el portazo un mes después de las elecciones. Dijeron, oye, que no, que con vosotros no se puede ir ni a cobrar y que nos vamos por nuestra cuenta y formamos grupo propio y no queremos ni estar en vuestro grupo parlamentario. Esto es un hecho. El grupo parlamentario de Podemos no tiene 69 escaños, creo que tiene 64. Y esto es así porque los de Compromís se salieron. Luego está Colau, por otro lado. Colau está haciendo lo propio realmente. El run, y dicho sea sin segundas, por lo de Colau, el run de que los diputados colauitas o los diputados de En Común se van a ir por su cuenta, van a pactar por su cuenta con quien quieran, e incluso que pueden redefinir los principios o los objetivos de su partido, salen cada 2x3 en los periódicos. No es algo que me esté inventando. De hecho, Ada Colau está ahora mismo en un momento, igual que Compromís, igual que los gallegos, en los que tienen que decidir entre nacionalismo y socialismo. Son formaciones eminentemente socialnacionalistas o nacionalsocialistas, como queréis llamarlas, lo mismo da una cosa que la otra, y están en un momento en el que tienen que definirse, ¿vamos a ser más nacionalistas o más socialistas? En ambos casos están decantándose por lo primero, por el nacionalismo. El nacionalismo es una enfermedad que no tiene cura o que tiene una cura muy difícil, mientras que el socialismo
es simplemente un error intelectual. Esto lo digo y lo repito siempre que me lo preguntan. ¿Qué prefieres, un socialista o un nacionalista? Indiscutiblemente un socialista. Un socialista no deja de ser un error, de un raciocinio mal practicado que se puede corregir. Lo otro no, lo otro apela directamente al sentimiento, apela al corazón, apela a la identidad y entonces andas bien jodido. En este caso no serían los primeros. Las CUP, las coordinadoras de Unidad Popular estas catalanes, se vieron ante la misma disyuntiva y decidieron ser nacionalistas. Por eso pactaron con Puigdemont y pactaron con los antiguos convergentes, que habían sido su coco. Pero a la hora de la verdad tenían que hacer país, tenían que construir la patria. Y a eso mismo es a lo que se han aprestado gobernando con ellos y sosteniéndoles en el Parlamento regional. Otra cosa que se deriva de aquí es que en unas nuevas elecciones, en el caso de que hubiese, muy probablemente no pudiesen contar con ellos. Es decir, que Colau y los suyos se presentasen por su cuenta, han visto que tienen poder y que gran parte del éxito de Podemos se debe a ellos. Si diseccionamos, partimos los resultados de Podemos, nos encontramos con que de 69 diputados, solo 40 son de Podemos, los 30 restantes son de estas confluencias. Ellos ya han testado que efectivamente si se presentan por su cuenta les van a votar y que los diputados son suyos, son de su propiedad. El tema este, que es algo que el PSOE sabe y que el PP sabe que cuando tienes 4 o 5 líderes, cuando tu enemigo funciona con un régimen de primus inter pares, de primero entre iguales, que es como funciona Pablo Iglesias hoy por hoy, eso te está diciendo que es un líder débil. Eso ya lo sabían los monarcas de la Edad Media. Por eso se convirtieron en monarcas autoritarios primero y luego absolutos. Sabían que si enfrente tenían, en el reino de al lado, tenían un monarca manejado por los nobles o que miraba de igual a igual a los nobles, ese monarca era débil. Esa es la razón por la cual se concentra el poder de la monarquía a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII. Y que da lugar al absolutismo monárquico ya del siglo XVII y XVIII. Es porque era una cuestión de competencia. Si un reino estaba más... el poder estaba más concentrado que en el de al lado, el que tenía el poder más concentrado disponía de una ventaja. En política pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. Mariano Rajoy o Pedro Sánchez saben que su adversario, Pablo Iglesias, que tan leoncito y tan echado para adelante es por televisión e incluso en el Parlamento, luego a la hora de la verdad no tiene apenas capacidad de decisión ni capacidad de maniobra. Lo tiene que consultar todo con Colau, lo tiene que consultar todo con los de Compromís o con los gallegos. Eso no le pasa a Rajoy, eso no le pasa a Pedro Sánchez. ¿Me entendéis? Es una percepción que tiene el adversario, que le es muy útil y que para ti, para el que padece eso, es una carga, es un lastre, una mochila que tiene que llevar encima. La segunda fractura sería la que hoy andan todos los periódicos y todos los opinadores comentando. Los dos Podemos que hay. Yo añadiría un tercero del que hablaré ahora. Uno es, por reducirlo, el asamblearismo rupturista, en una palabra el soviet, que es el que apadrinaría o es el que vendría de las tesis de Monedero, y el otro, el gradualismo centralizado, que sería el Errejonian Way, la parte de Íñigo Errejón. Estas dos maneras de concebir lo que debería ser Podemos son las que han terminado chocando. Hasta ahora va ganando el asamblearismo rupturista, porque Sergio Pascual era uno de los hombres fuertes que apostaban por ese gradualismo centralizado del que os hablaba antes. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Hagamos primero un poquito de historia de dónde viene Podemos, que ya sé que es una historia muy muy breve, pero bueno, se puede hacer algo de historia del partido. Podemos nació en origen, allá por los inicios del año 2014, hace poco más de 2 años, hace 2 años estaban haciendo campaña electoral para las europeas, nació poco menos que como un partido o un movimiento asambleario y muy horizontal. Era una extensión de las asambleas del 15M con presencia en los medios, eso sí. Ya a principios de 2014 Pablo Iglesias estaba en la sala de estar de todos los españoles. La base de ese partido originario, de ese Podemos originario, eran los círculos. No es casualidad que el logotipo de Podemos fuese un círculo. De hecho sigue siendo un círculo trazado así a bolígrafo de manera un poco informal. Esos círculos venían a estar, o el control de esos círculos era por parte de un comité central o un consejo ciudadano.
que es como lo llamaron ellos. Ya sabéis, de nuevo neolengua, de nuevo palabras inventadas. Este comité central, este presidium, es el que se encargaría de tutelar a estos círculos, que habría muchísimos, centenares, miles, por todas partes. De hecho, aparecieron círculos muy cachondos, ¿no? Círculo Podemos Homeopatía. ¿Os acordáis que había muchísimas coñas en Twitter? Grandes disfrutes míos por Twitter como Podemos Anchuelo no era más que un círculo, porque se invitaron a hacer círculos en los barrios, círculos en los distritos de las grandes ciudades, círculos profesionales, eso, homeopatía, ¿no? Podemos periodistas, Podemos cirujanos, estaban por todas partes. Además, todos se abrieron su cuenta preceptiva de Twitter y nos dio lugar aquello a una cantidad de coñas buenísimas. Si rebuscáis en la red social, veréis que nos dieron para reírnos un montón de tiempo, porque algunos, claro, como aquello no tenía ninguna tutela ni ningún control, cada uno decía la suya. Lo primero que se le venía, lo soltaba. Ese era el origen y así es como se planteó. Y entraríamos así directos en la tercera derivada, lo que os hablaba, que esto iba más allá de monederistas y errejonistas. Y esa tercera derivada sería izquierda anticapitalista. Izquierda anticapitalista no suele meterse en las quinielas, básicamente porque mucha gente no sabe ni siquiera que existe o que existió. No digo ya mucha gente normal, muchos opinadores profesionales no la meten porque la desconocen. Ven a Podemos como dos grandes facciones creadas últimamente. No, estos son grandes tendencias que vienen arrastrándose en el tiempo. Y en el caso del Podemos original, el único partido propiamente dicho era Izquierda Anticapitalista. Izquierda Anticapitalista nació hace muy poquito, en el año 2008, y venía se desgajó de Izquierda Unida. Y era un grupo disidente de Izquierda Unida en aquel entonces. Acordaos, en 2008 Izquierda Unida estaba en las últimas, creo que se quedó con 2 escaños en el Congreso de los Diputados. Ese año tuvo Zapatero muy buenos resultados a costa de la propia Izquierda Unida, y se desgajó en forma de un grupo que se llamaba algo así como Espacio Alternativo, o una cosa así, o Diálogo Alternativo, no lo recuerdo bien. Pero poco después adoptaron el nombre Izquierda Anticapitalista para que no cupiesen dudas que pensaban, y durante mucho tiempo no se comieron un colín. Esa es la realidad. He ido a mirar los datos de Izquierda Anticapitalista en las elecciones del año 2011 y en realidad fueron menos de los que yo pensaba. En el año 2011 Izquierda Anticapitalista, que hoy disponen de mando en plaza, tuvieron 24.500 votos en toda España. Los mejores resultados, que los obtuvieron en Cataluña, fueron 11.000 votos. A nivel nacional obtuvieron el 0,1% de los resultados. Ojo, elecciones de 2012. Al año siguiente, con el perroflautizaje progresivo del país, consiguieron meterse en el gobierno de Cataluña, pero no como Izquierda Anticapitalista, sino fusionándose o uniéndose a las CUP, a las candidaturas estas de Unidad Popular, que en las elecciones autonómicas catalanas de aquel año consiguieron meter 3 escaños, si mal no os acordáis, que nos llamó mucho la atención, que cuando les veíamos, que dijimos, ¡joder, ya están los perroflautas en el Parlamento de Cataluña! En este caso sí que, como en casi todos en la historia reciente de España, Cataluña siempre ha ido marcando, tiene la batuta que va marcando las grandes tendencias en la historia de España. 2 años después, en el año 2014, se meten en Podemos. De Izquierda Anticapitalista yo personalmente conozco a Miguel Urbán. De ahí que los conociese antes, que conozco personalmente, quiero decir. Miguel Urbán, por todo lo demás, es un tipo encantador, un idealista de la cabeza a los pies. A nivel personal no puedo tener ni una sola queja suya, la verdad. Otra cosa es que esté equivocado. Es un marxista de los antiguos, de los que conocieron mis abuelos. Izquierda Anticapitalista, como su nombre indica, es izquierda y es anticapitalista. Es un eufemismo para decir somos un partido de extrema izquierda marxista. De hecho, ellos se definen como marxistas y revolucionarios. Esa es la autodefinición, no los estoy adjetivando yo. Es como ellos a sí mismos se definen, así que os lo podéis imaginar. En cierto modo, Izquierda Anticapitalista es una antiguaya. Son como un partido extraído de otra época, yo qué sé, de los años 30 del siglo pasado, de los años 20 del siglo pasado. Ya en sí la palabra anticapitalista nos suena un poco de broma en estos tiempos, ¿no? Anticapitalista, eso de anticapitalista es algo que utilizaban mucho los ocupas. Durante las asambleas del 15M, las manifestaciones, más que las asambleas, se oía mucho el grito ese de los ocupas de eso que la consigna esa que decían anticapitalista. Yo la primera vez que la oí, yo la había oído ya a los ocupas durante años. Y la primera vez que la oí en el 15M dije, date, está todo el perro flauterío de Madrid aquí metido.
Y efectivamente así era. Así que eso de anticapitalista era una palabra que se utilizaba muy poquito y que solo utilizaban estas minorías. Las tesis de izquierda anticapitalista de Urbán, Teresa Rodríguez, por cierto, la novia del Kichi, también viene de izquierda anticapitalista. Otro que viene de ahí es Carlos Fernández Liria, el profesor de políticas, que también está en Podemos ahora. Las tesis de esta gente, que son fundadores de Podemos, son casi el único partido político fundador de Podemos, diría el único partido político fundador de Podemos, son muy similares a las de Monedero. Son tesis abiertamente rupturistas. Son, de hecho, los que más han presionado y los responsables de... Vamos, creo yo, esto es una interpretación 100% mía. Son los responsables del giro a la izquierda que ha dado Pablo Iglesias en los últimos... el último mes y medio. Pablo Iglesias llegó muchísimo más moderado. ¿La otra parte cuál es? La otra parte es la que hoy estaban hablando del errejonismo, que es un palabra nuevo que ha acuñado la prensa a toda velocidad. El errejonismo, como ya os decía, es gradualista. Su idea es seguir un poco el ejemplo griego. Vamos a absorber al PSOE y a sustituirle. Vamos a hacer lo que hizo Syriza en Grecia, que le llevó unos cuantos años. Syriza empezó su revolución peculiar o particular en el año 2009 y la concluyeron en 2015, les llevó 6 años. Pues Errejón es de esa idea. De esto nos va a llevar algo de tiempo, pero al final, si lo sabemos hacer, lo conseguiremos. La idea de Errejón, todas las ideas de Errejón circulan en torno al concepto de hegemonía. En esto sigue, a Errejón se le puede ver que a quien ha leído. Cuando habla de cosas internacionales, cualquiera que vaya medianamente avisado sabe que ha leído a Wallerstein, que es una empanada indigesta, sinceramente. No os lo recomiendo, pero bueno, por si queréis buscarlo en internet. Y en este tema de la hegemonía, se ve que sigue a Ernesto Laclau, que es un politólogo argentino. No sé si está vivo o si murió hace muy poquito, porque me pareció ver hace no mucho que había muerto, pero vamos, podría ser que estuviese vivo, es que no lo tengo muy claro, pero que es un pensador contemporáneo. No estamos hablando de alguien del siglo XIX. Y Laclau, toda la obra de Laclau gira en torno a esta idea de ganar la hegemonía en la sociedad. A él, por ejemplo, a Errejón se debe la estrategia electoral de Podemos, que ha sido muy buena. Han pasado de 0 a 69 escaños. Nadie había hecho una machada semejante en España. A eso se debe también la fingida moderación. Esa de, no, nosotros somos transversales, solo queremos mejorar las cosas, somos buena gente, esa filosofía de parecer que no habían roto un plato en su vida, esa imagen mediática tan cuidada. Es la que nos ha implantado la idea, o la que ha implantado la idea a mucha gente, de que Errejón y Iglesias son como Alfonso Guerra y Felipe González en 1982. A mí me lo han dicho muchas veces. No, estos tú no te debes preocupar, estos son que yo los recuerdo. Te lo decía sobre todo gente más mayor. Gente que tiene ahora 60, 70 años. Esto yo lo recuerdo, tú crees que eras un niño pequeño y no te acuerdas. Pero estos son exactamente lo mismo, pero claro, ahora lo que pasa es que van vestidos distintos. Pero bueno, van igual de mal vestidos que iban Guerra y Felipe en el 82. Probablemente os suene familiar esto porque se ha dicho muchísimo en los últimos meses. Pues todo viene de ahí. Luego, aparte de estos asuntillos doctrinarios, están las cuestiones personales, que no hay que obviarlas. Las cuestiones personales, al final, la historia la hacen las personas, los seres humanos de carne y hueso, con sus razones, pero también con sus pasiones. Eso es algo que cualquiera que estudie y esté interesado por la historia lo descubre. ¿Qué importancia tiene la pasión? Las pasiones humanas, las bajas pasiones, ¿qué importancia tienen? Muchísima. ¿Cuántas tragedias se han mascado y luego se han padecido por culpa de las pasiones? La política, de hecho, además invita a exacerbar ese tipo de bajas pasiones. La política es un nido de víboras, transforma a las personas, las envilece. Cualquiera que haya estado cerca o que haya tenido un amigo o un novio o quien se ha metido en política, aunque sea en un simple ayuntamiento, lo sabe. Están todo el día viviéndola, acuchillándose entre ellos con el teléfono móvil para arriba y para abajo, unos odios personales. De ahí que dicen, los enemigos son los del propio partido, eso lo dicen mucho en política, los del partido de enfrente son los honorables adversarios. El político medio pasa más tiempo viendo cómo acuchillar al compañero de partido, al enemigo interno, que peleándose con el adversario político con el que le correspondería. Estos además son jóvenes, muy jóvenes, en algunos casos extremadamente jóvenes, son veinteañeros en muchísimos casos. Y en otros tantos están liados entre ellos, liados sentimentalmente, quiero decir. No, pero esto pertenece a su vida privada. Sí, claro, pertenece a su vida privada y yo no voy a entrar en eso jamás. Pero el hecho mismo de que haya tantos noviazgos entre ellos ayuda a explicar muchas cosas.
Y sobre todo ayuda a complicarlas. Y ayuda a que sean más imprevisibles. Que haya historietas sentimentales, todos sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. La idea un poco general que os quiero transmitir es que el despecho es más poderoso que las ideas. Y siempre fue más poderoso que las ideas. Así que yo lo dejo ahí y haceros vosotros la composición del lugar que queráis. Si sumamos los problemas regionales a los problemas de concepción misma del partido, o ideológicos, o como queréis llamarlo, y los asuntillos de diferencias personales, creo que tenemos una visión de conjunto de la podemocrisis bastante completa. Bien, pues esto es todo. Espero haber satisfecho vuestra curiosidad y que os haya quedado un poquitín más claro toda esta historia tan turbia que está teniendo lugar dentro del Partido Morado, que dicen ahora, dentro de Podemos. Mañana volveré a ver si esto, iba a decir que se ha resuelto, no, esto supongo que durante unos días irá a peor. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que Podemos está ahora mismo enfrascado en la hora de las tortas y se las van a dar, porque cuando das una te la devuelven, o al menos intentan devolvértela. Así que esto promete eternizarse por lo menos durante un mes más. Vamos a ver si el bando perdedor no decide no vengarse y deja las cosas como están, que también podría suceder. De hecho, por poder puede suceder cualquier cosa. Bien, pues hasta aquí he llegado. Mañana, como os he dicho, volveré y nos escucharemos. Hasta mañana, queridos amigos. Every woman, every man, join the caravan.